Pues buenas tardes a todos los que habéis decidido acompañarnos en este coloquio. Y como dice Javier, pues nuestra intención desde la STER es mantener vivo el recuerdo de Federico a partir de la conmemoración del 20 aniversario de su muerte. Y bueno, queremos mantener vivo el recuerdo del gran profesional que fue, una persona muy comprometida con la vida y con la salud y que todo el tiempo de su vida mantuvo una gran coherencia interna. Entonces, Javier y yo, perdón, vamos a intentar dar unas pinceladas de sobre su vida y sobre su desarrollo profesional. Pero bueno, un poco difícil resumir en el breve espacio de tiempo que tenemos, pues una vida tan intensa y un saber tan profundo. Lo vamos a intentar. Creo que estaría bien, Javier, empezar por el principio. Entonces, creo recordar que tú conociste a Federico al final de los 70 en Barcelona. Igual nos puedes hablar un poquito de esta experiencia y de ese momento de su vida. Gracias, Taire. Pues sí, podemos comenzar por ahí, ¿no? Cuando contacto yo con él a través de un workshop que se organiza en Figueras, en Gerona, y conmemorando precisamente el aniversario de la muerte de Rice, ¿no? Que fue el 25 aniversario, o el 20, el 20, el 25. Se hicieron ahí unas jornadas que organizamos conjuntamente y que vinieron pues Eva Rice, vino Federico Navarro también y algunas otras personas. Y yo la verdad es que a Federico no lo conocía, entonces participé en un workshop suyo y a partir de ahí me impactó lo que planteaba, la claridad con la que la planteaba y la experiencia que yo viví en el propio taller, ¿no? Yo en aquella época estaba ya trabajando como psicólogo y sexólogo en un centro de salud en Valencia y estaba formado pues, en algunas cosas, aparte de lo que había aprendido en la universidad, ¿no? Y con las prácticas que había hecho. Entonces, pues estaba formándome pues, en psicodrama, en psicoterapia psicoanalítica y también me acuerdo que bueno, había terminado sexología en París y estaba conociendo la bioenergética, ¿no? Entonces, la bioenergética con un discípulo de Lowell, también en París, y bueno, pues era el comienzo de las terapias corporales, lo que se llamaban las psicoterapias corporales. Entonces, bueno, pues yo estaba fascinado con ese tema y yo pensaba, como tantas personas en aquella época pensábamos, que la continuación de Wilhelm Reich, tal y como se nos mostró en Europa por los libros que llegaron, como por las personas que hablaban de Reich, pues era fundamentalmente estaba plasmado en la bioenergética de Lowen, ¿no? De Lowen y Pierracos. Y fue la primera persona que mostró que esto no era así, pues fue Federico Navarro en aquel workshop. Federico Navarro venía él trabajaba en Italia y hacía unos pocos años que había terminado, había conseguido que se culminara una formación con varios colegas suyos, varios psiquiatras y psicólogos, tanto de Italia como también algunos, sí, sobre todo italianos y algún suizo, con Ola Ragnes. Ola Ragnes era todavía el único, vivía todavía, pero era el único discípulo directo de Reich vivo en Europa, concretamente en Noruega. Entonces, bueno, fue un colaborador de Reich hasta que falleció Reich en el 57. Y bueno, pues él trabajaba con la vegetoterapia caracteranalítica de Reich, que era el trabajo europeo que había desarrollado con discípulos suyos, entre ellos Ola Ragnes en la década de los 40, ¿no? Tanto primero en Berlín y luego ya en Suecia y Oslo. Y bueno, pues Ola Ragnes ya tenía una edad considerable, rondaba por los 80 años, pero aún estaba haciendo formaciones, y entonces, hacía procesos terapéuticos, porque en aquella época no había formaciones regladas. Y entonces Federico Navarro, que era ya psicoanalista reconocido, didacta, pues con una serie, pues ya digo, con otros colegas suyos, pues le invitó a Ola Ragnes a recibir la formación. En aquella época la formación era transmitir el saber a través de la experiencia personal en la terapia, como se hacía el psicoanálisis, ¿no? Se pasaba el análisis personal
y se hacían supervisiones de los casos y se hacían seminarios conjuntos de casos. Esa era prácticamente la formación que se hacía. Algún curso, algún seminario, pero realmente no había formaciones regladas. Entonces yo conozco a Federico a los años, pocos años de que esto ocurriera y al poco tiempo de haberse organizado la SEO, que fue la primera escuela europea, se llamó Escuela Europea de Orgonterapia, que el objetivo que tenía precisamente era el de dar a conocer lo que era la vegetoterapia caracteroanalítica de Reich, cómo se había desarrollado en Europa, con algunas aportaciones, entre ellas de Solar Agnes, pero bueno, dar a conocer el trabajo fundamentalmente de Reich, que era muy diferente a lo que se decía que era el trabajo de Reich, que era la bioenergética, se llamaba bioenergética, ¿no? Que era lo que luego transmitía con sus libros. Entonces esto es algo muy interesante a nivel histórico para comprender mucho el desarrollo luego de las terapias corporales, que han sido muchas. En un inicio, cuando prácticamente pues solamente habían dos psicoterapias que se conocían de Reich. Bueno, sobre todo se conocía la bioenergética, que era la que se habían difundido más los libros, habían aquí en Europa vendido más los libros de Lowen, y de Reich pues se conocían sus textos principales, bueno, algunos textos traducidos, los demás no estaban traducidos. Y bueno, pues Federico Navarro, siguiendo junto con Ola Ragnes, organizó esta escuela con el objetivo de decir, bueno, tenemos cosas que transmitir, vamos a organizarnos, como se estaban organizando muchas escuelas de psicoterapia en aquella época. O sea, pensar, y es curioso recordarlo esto, que realmente la psicoterapia, de una manera organizada, las psicoterapias o las terapias, de forma organizada y de forma como con una transmisión de conocimiento ordenado y dentro de formaciones, instituciones, pues empieza en los años 80. Antes no había como tal. Y realmente las profesiones y las carreras de psicología también, ¿no? A nivel académico. O sea, que tampoco son pues 40 años lo que tiene este oficio, ¿eh? O sea, es así. 40 años desde los maestros, ¿no? Y entonces esa es mi experiencia primera. A partir de ahí yo me muestro encantado con la experiencia y le digo, Federico, ¿qué tengo que hacer con aquella ilusión que todavía me queda bastante, creo, a mi edad, pero aquella ilusión que tenía en mi juventud de decir, bueno, yo tengo muy claro que quería seguir el camino y el trabajo que Reich había desarrollado a nivel psicosocial y psicológico y yo quería formarme, ¿no? Con las fuentes. Entonces cuando Federico me dio a conocer que estaban haciendo formación, pues le dije cómo formarme y me dijo, bueno, empieza terapia. Y entonces eso es lo que hice. Y esa es otra historia, ¿no? Esa historia ya la conoces tú, la siguiente historia que es como, pues a partir de ahí, cuando la SEO empieza a funcionar, pues terminando yo terapia y terminando ya supervisiones, junto con lo que mi entonces compañera Maite Pinoaga, pues fuimos las primeras personas que formamos parte de ese colectivo, ¿no? De la Escuela Europea de Orgonterapia, junto a otros colegas que empezasteis a uniros y se empezó a hacer la primera formación en España desde la SEO, la SEO, la Escuela Europea. ¿Por qué se llamaba orgonterapia? Esto es curioso, ¿no? Porque es una de las cosas que a veces lleva a confusión. ¿Por qué Federico Navarro hablaba de vegetoterapia caracteroanalítica? Nosotros seguimos hablando de vegetoterapia caracteroanalítica como el encuadre profundo de la psicoterapia de Reich. Y sin embargo, pues hay otros modelos que hablan pues, eso, de bioenergética, de coenergética, de biosíntesis, no sé, de terapia de integración psicosomático-corporal, en fin, hay un montón de terapias. Pero sobre todo la diferencia también entre vegetoterapia caracteroanalítica y orgonterapia. Entonces Federico Navarro decía, a ver, yo tengo, además lo tenía en su despacho, el diploma que les había firmado la Ragnes al primer grupo de formación que hubo reconocido como tal en Europa, ¿no? Y ponía formación en vegetoterapia caracteroanalítica y luego entre paréntesis ponía orgonterapeutas. Entonces, bueno, eso lo explicaba siempre Navarro, y decía, bueno, es que una cosa es la profesión, es decir, el trabajo que hacemos, y otra cosa es la identidad que tenemos. Y claro, la identidad es la que Reich fue organizando al final de su vida. Pero esto es otra historia, ¿no? Cómo Reich pasa a denominarse o definir el concepto de ergonomía y orgonterapia, pero en realidad Ola Ragnes recordaba, y Reich y Federico así lo hacía también, que el oficio, es decir, la transmisión, aquello que estaba más o menos organizado en aquella época y con lo que se sentía
garante el paciente a la hora de trabajar era con el trabajo, la sistematización que tenía la vegetoterapia caracteranalítica como una forma de introducir el cuerpo dentro del psicoanálisis de una forma muy ordenada y clínicamente elaborada, ¿no? Bien, recordar un poquito que Federico entra en contacto con Reich a través de la lectura de la teoría del libro La teoría del orgasmo, que se llamaba entonces, y después de unos 20 años aproximadamente de profesión, él realizó diferentes cargos, llegó a ser director del psiquiátrico de Nápoles, también trabajó en Australia desde la medicina naval, donde conoció a Le Boyer. Eh, Estuvo en Somalia creando un centro de educación para niños y todo este trabajo le llevó bueno, según contaba él, le llevó a unas cuantas decepciones y algunos duelos, precisamente por el gran compromiso que él tenía y la coherencia interna, que nunca le falló, o sea, nunca la perdió. Y eso le llevó pues a sufrir o a vivir presiones de otros colegas con cierto poder que no estaban de acuerdo en alguna de sus maneras de actuar. Entró en contacto con los movimientos de la contrapsiquiatría, hizo reformas importantes en el psiquiátrico en el que trabajaba y esto pues sí, le valió ciertas presiones que le llevaron a abandonar. A partir de ahí, como ya tenía una formación psicoanalítica y en neuropsiquiatría, empezó a trabajar desde ahí y conoció a Ragnes, y a partir de esto, pues todo lo que tú has comentado. Mi experiencia o mi relación con Federico es posterior. Yo entré en contacto con la escuela aproximadamente en el año 82. Venía del psicoanálisis y del primero de la terapia humanista. Y bueno, cuando llegué a vivir a Denia, en la Comunidad Valenciana, entré en contacto con Javier y a partir de ahí abandoné todo lo demás y me dediqué a formarme bueno, en la escuela, en la Ester, que todavía no era tal Ester, hasta el año, creo que fue el 84, ¿no? Donde se constituyó como escuela. Entonces, mi contacto con Federico fue a partir de entonces y realmente pues me siento privilegiada de haber compartido con él experiencias vitales y experiencias profesionales. Sí, pero fíjate que en realidad fueron tú un poquito menos, pero vamos, más o menos han sido 20 años los que le hemos acompañado a Federico, porque Sí, sí, sí. de que lo conocimos hasta su muerte en el 2002, pues fueron 20 años que han sido 20 años de, bueno, en realidad es la mitad de nuestra profesión, prácticamente, un poco más, ¿no? Y ha sido pues toda una experiencia porque hemos compartido con él tanto momentos personales, porque venía a nuestras casas, es decir, Federico cuando viajaba a España pues venía a nuestras casas y conocía a nuestros hijos, los veía a nuestros hijos crecer, a algunos de nuestros hijos, y compartíamos pues eso, la convivencia diaria con él durante muchos años, bueno, hasta su muerte realmente, ¿no? Bueno, recordaros, que es interesante, que en esos 20 años, Federico, a partir de que elige el camino privado ya de trabajar como especialista en vegetoterapia caracteranalítica y por tanto representante y pionero del movimiento reichiano en Europa, porque en aquella época no había más, realmente no había más profesionales especializados, más que algunas personas en Noruega o en Suiza, en Francia, que se organizaron y crearon lo que, como hemos dicho, la SEO, ¿no? La Escuela Europea de Ergoterapia. Y a partir de ahí, los países que estábamos vinculados a ello, pues creamos nuestras propias secciones con nombres propios, que de ahí surge la STER, Escuela Española de Terapia Reichiana. Y bueno, en eso, a lo largo de esos 20 años, Federico estuvo trabajando en Italia un tiempo, después se fue a París y después a Río, y de Río de Janeiro volvió a Nápoles. En ese interín, es decir, mientras él estaba viviendo en esos lugares, pues él seguía viajando para hacer formaciones en los distintos lugares en los que había colegas y profesores trabajando con él en las formaciones,
y entre ellos estaba España. Entonces, pues prácticamente pues, viajaba 2 o 3 veces al año a España a estar con nosotros, a seguir las formaciones, los reciclajes. Pues yo recuerdo haber pasado un par de años haciendo con él supervisiones en París, cuando estaba en París, iba todos los meses, que ya me conocían en Iberia las azafatas, porque yo vivía en el día prácticamente, en aquella época no se viajaba como ahora tampoco, y ya había vuelo directo Valencia-París en aquella época. Y bueno, pues igual que yo, pues otros colegas estuvimos formándonos directamente con él, y luego ya sirvió de apoyo, él fue didacta de nuestra escuela, y fue profesor de nuestras escuelas todo el tiempo, por lo tanto fue un apoyo de nuestro trabajo aquí en la escuela. ¿Qué aprendimos de Federico? O yo creo que digo aprendimos, lo pongo en plural, ¿no? ¿Qué aprendimos? Pues hay varias cosas muy importantes que yo quiero deciros y transmitiros, porque, bueno, de ahí surge también en parte nuestra identidad como institución, como colectivo, ¿no? Y por una parte, nos transmite y nos enseña lo que es el oficio de psicoterapeuta. Psicoterapeuta en general. Tener en cuenta que históricamente el concepto de psicoterapia, psicoterapeuta, viene del psicoanálisis. O sea, el origen, psicoanálisis y psicoterapia, pues era lo mismo. Freud, de hecho, pone el término, ¿no? Y luego, pues de ahí van saliendo otros modelos. Pero para él, la función de psicoterapeuta era, estaba vinculado al arte de la clínica, al oficio y a la especialización de la clínica, pero también él decía que éramos agentes sociales. Agentes sociales en el sentido en que no podíamos quedarnos en las 4 paredes de la consulta, porque nuestro trabajo nos estaba mostrando el origen de la patología, del sufrimiento y de la enfermedad. Entonces, precisamente, las personas que trabajamos con el sufrimiento, vemos el sufrimiento en el ahora y vemos de dónde viene ese sufrimiento. Entonces él decía, es incoherente, es totalmente ilógico que estemos atendiendo al sufrimiento y no estemos resolviendo o poniendo medios para resolver las causas que llevan al sufrimiento emocional y en general psicosomático, ¿no? Y a muchas patologías. Y entonces él nos transmitió digamos, la vocación, por así decir, de la intervención preventiva, y psicosocial. Siguiendo el discurso de Reich, que era un discurso biopsicosocial, y por supuesto él ya lo impulsó, pero Federico lo estaba constantemente, ¿no? Y denunciaba de alguna manera, porque él era así, era bastante... él decía que tenía una estrategia política en el sentido en que había que estar pues sabiendo estar en las instituciones y no marginarse y por tanto dialogar con el, entre comillas, con el poder, ¿no? Pero luego era muy visceral y entonces pues muchas veces pues decía las cosas muy claras, ¿no? Entonces él denunciaba a aquellas escuelas, aquellas que empezaban y que se dedicaban solamente, pues eso, según él, a hacer negocio, ¿no? Y a vender las técnicas y los productos como si fuera un supermercado, cuando en realidad nosotros teníamos que comprometernos con los cambios sociales, porque eran esos cambios los que iban a evitar que el sufrimiento se desarrollara en cualquier sistema social, ¿no? Junto a los cambios políticos, evidentemente. Eso es una cosa muy importante que hemos aprendido y de ahí desarrollamos toda, de su mano, en cierta manera, todo el trabajo de intervención preventiva. Ahora, Taide, si quieres, pues comentas, porque ahí también está otra cosa importante, que tú fuiste testigo, que es la segunda cosa que es fundamental en su aprendizaje, el trabajar en equipo. Trabajar en equipo porque es la única manera de abordar un paradigma tan digamos, multidimensional o multifactorial como es el abordar la salud en general, la salud psicosomática y la salud mental. ¿Por qué? Porque las variables que influyen en ello son muchas y necesitamos reunir especialistas. Y él empezó a abogar también por eso y en su práctica consiguió allí donde fue que se hicieran pequeños equipos, ¿no? Me acuerdo, pues, por ejemplo, en Río de Janeiro, pues allí en Río que empezaba aquello, no había ninguna, era algo muy virgen en el terreno clínico, pues cuando empieza a hablar de equipo interdisciplinar, y me acuerdo ahí, pues trabajando homeópatas, psiquiatras, psicólogos, biólogos, con un microscopio, pues viendo los biones
los vacilos T de Reich y trabajando y transmitiendo la idea de que hay que combinar la vegetoterapia con la homeopatía y con la acupuntura, con los oligoelementos, en aquella época, que era totalmente nuevo ese discurso, era bueno, avasallador por un lado y totalmente cuestionable para muchos modelos y posiciones de la época que le daba colisión, ¿no? Y lo que nos impulsó a organizarnos en equipo, a intentar trabajar siempre en equipos pluridisciplinares. Y entre ellos, bueno, pues estaba Manuel Redón, que ya ha sido de las personas, de los colegas más queridos, también fallecido, que junto con otros colegas empezaron a trabajar fundamentalmente dentro de lo que era la rama de las terapias, psicoterapias, las medicinas energéticas y también la audiopsicofonología. La audiopsicofonología, Reich conoce a Tomatis en París y dice, a ver, esto es muy importante para trabajar con las estructuras vulnerables, no solamente con niños y tal, eso tú nos lo explicas mejor. Pero bueno, él motivaba a las personas, a los profesionales para crear cosas nuevas. No es que él lo hiciera, él no hacía, él hacía lo suyo, él era especialista en lo que era y formaba, pero él motivaba, impulsaba, inducía a que fuéramos creando cosas con coherencia. Por un lado, la identidad de psicoterapeuta, con esa visión psicosocial, por otra, esa perspectiva de trabajo en equipo pluridisciplinar y, por supuesto, la vegetoterapia, transmisión de la vegetoterapia como una herramienta básica de una psicoterapia profunda y que no era una técnica. Eso se lo debíamos decir siempre. La vegetoterapia no es una técnica, es una sistemática. ¿Qué significa? Y siempre recordaba el discurso del método. Leeros el discurso del método. Necesitamos, para saber y poder abordar los problemas, una organización, un saber dónde estamos, hacia dónde vamos y poder formar desde ahí. Y no solamente desde la intuición o desde el trabajo subjetivo, que es muy importante también, pero que necesitamos tener unos elementos empíricos donde apoyarnos y poder trabajar la psicoterapia. Tres cosas son fundamentales, ahí diciendo alguna más. Pero aprovechando, y ahora nos comentas, Taire, un poco esto del audio, porque tú fuiste testigo y eres la persona más influyente en este tema. Pero aprovechando que ha salido la figura de Manolo, no quiero dejar de aprovechar este vídeo, que luego pues se va a publicar, recordar que hace unos días falleció nuestra amiga y colega Juliana, y desde aquí pues quiero lanzarle también un tributo, porque ella ha aportado mucho a nuestro colectivo, tanto a nivel de su humanidad, de su enorme humanidad, como a nivel de su sensibilidad y su trabajo precisamente dentro también de la intervención preventiva, porque ella estuvo muchos años trabajando en Barcelona con un centro pionero en parto natural y preparando embarazadas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, simplemente recordarlo. Y tener claro que sigue y va a seguir presente en nuestro colectivo. Taire, cuéntanos esto del audio. Bueno, enlazando un poquito en la línea de lo que comentabas de los equipos interdisciplinares, sí, es cierto que Federico nos influyó mucho para trabajar en esa línea. Él introdujo el concepto de herramientas convergentes, que es un poco lo que has comentado, ¿no? La utilización de algunas técnicas complementarias para facilitar el proceso de las terapias que tenían que ver con procesos degenerativos, lo que se llamaron las biopatías. En este sentido, Manuel Redón trabajó mucho con él y realmente, aprendimos mucho también de Manolo y, por supuesto, de Federico. El tema del audio, pues recuerdo uno de los viajes que él hizo, que venía unas 3 veces al año, siempre le esperábamos con ilusión, porque suponía un nivel de relación directo y un aprendizaje también, siempre tenía algo que enseñar. Realmente el estar con él, pues te hacía vivir la experiencia de una verdadera relación, ¿no? Enlazando con el tema del audio, en uno de estos viajes vino muy ilusionado y habló de la importancia que tenía la estimulación neurológica auditiva
lo que él había podido investigar en este sentido. En aquel momento, una de sus compañeras, Nicole, estaba trabajando ya, no con Tomatis, sino con Vedar, que fue un discípulo de Tomatis, y ellos habían, bueno, pues habían comprobado que realmente la utilización del audio facilitaba los procesos, ayudaba mucho a abrir todo el campo perceptivo y estimulaba a muchos niveles. Entonces, bueno, María y yo nos contagiamos de este entusiasmo y nos fuimos a París. Primero a vivir nuestra experiencia de estimulación auditiva, es decir, nuestras sesiones de audio. Y a partir de ahí, cuando volvimos a España, fuimos a París a hacer esto, empezamos a hablar y a tener interés en conocer lo que hacía Tomatis. A partir de ahí volvimos a París y empezamos la formación. Y bueno, esto era el 82, el 84 aproximadamente. A partir de ahí, pues hicimos la formación y empezamos a trabajar con la audio. Después de todos estos años, pues realmente hemos comprobado la validez de este tipo de trabajo y el sentido que tiene en el acompañamiento de los procesos. En cada proceso va a tener unos objetivos según las estructuras, va a tener unos objetivos determinados y también lo vamos a utilizar de una manera determinada en función de la estructura, como decía. Y bueno, pues realmente hemos acumulado experiencia y hemos investigado bastante y más o menos esto, ¿no? Porque tampoco Sí, vamos sí, a enrollar. en realidad ya en Nápoles él ya estuvo también, ¿no? Trabajando. De hecho, hubo una persona que también se formó, que fue Katia, que fue esposa de Piero Borrelli. Piero Borrelli también era un neuropsiquiatra napolitano que se formó también con Ragnes y que hizo equipo con Federico. Bueno, y Piero se quedó en Nápoles, siguió viviendo en Nápoles hasta su muerte, y Federico, sin embargo, pues se trasladó a París, ¿no? Pero bueno, allí en Nápoles ya empezaron. De hecho, yo allí estando en Nápoles Sí. conocí el grupo, porque también eso fue innovador en aquella época, el hacer un grupo de terapia, pero dentro del marco de la psicoterapia individual, no como formaciones o como terapias independientes, que era lo que se trabajaba en otros modelos. Se trabajaba en grupos, se hacían talleres, hay grupos de encuentro, grupos de todo, sino no, haz tu proceso individual y en un momento determinado empiezas también a trabajar en grupo como un complemento. Era de nuevo otra herramienta convergente. La lógica que tenía Federico, tan increíble, de ir sistematizando un trabajo en el cual, en función de una serie de variables, se introducían herramientas clínicas que podían ser útiles en el proceso del paciente, lo cual implicaba también una humildad enorme a la hora de conocer la validez de la vegetoterapia, pero también sus límites, porque todo tiene límites. Toda terapia llega a donde llega y se puede enriquecer con otras cosas, pero dentro de un orden y de una sistemática coherente. Eso es lo que nos transmitió Federico y lo que creo que hemos cogido como testigos, ¿no? Y lo seguimos utilizando y empleando. Es un elemento identitario en nuestra institución en relación a otras escuelas de formación, incluso reichianas y correichianas, que estas cosas pues quizás las han dejado un poco atrás o han seguido por otras líneas, ¿no? Pero nosotros mantenemos esa coherencia de estar por el proceso del paciente, y el proceso implica a veces herramientas, entre ellas el grupo, que fue algo que se introdujo y yo lo viví, el grupo allí, estando yo en mi terapia, y Piero Borrelli fue quien empezó, porque tenía mucha experiencia en grupos, estaba formado por grupo análisis, entre otras cosas, y yo conocía también a Fuchs y el grupo análisis de Fuchs, y entonces a partir de ahí empezamos a introducirlo en la escuela española, es decir, de la mano propulsado por Federico, de la mano de Piero. Entonces, bueno, de ahí íbamos y fuimos organizando nuestro saber colectivo, ¿no? El audio igual, pues empezamos a introducir el audio sobre todo con estructuras vulnerables, con adultos, con dinámicas, situaciones críticas, porque trabaja el primer segmento, trabaja el campo perceptivo, ¿no? Y luego, pues, tanto el grupo como las herramientas convergentes, como ese interés por lo psicosocial, pues bueno, que se creó una sinergia con mi interés también por ir investigando una línea de intervención que fuera
propia para los centros de salud públicos, ¿no? Para los lugares públicos donde se trabajaba salud mental, que no había tiempo ni logística para trabajar con vegetoterapia. Y de ahí fue saliendo un poco todo el tema de la psicoterapia de carácter analítica, que Federico conoció, supervisó y avaló, igual que el DIDE, que el diagnóstico, que en realidad pues seguía un poco la misma línea de intervención que podía haber seguido, que, bueno, que él propuso dentro de una línea psicoanalítica del concepto de estructuras, que estaban un poco en aquella época tomando en consideración el concepto de psicopatología, el concepto de neurosis y psicosis, y también el concepto de lo fronterizo. Entonces, bueno, todas estas cosas son las que hemos ido nosotros elaborando hasta el día de hoy. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues que, pues eso, que tengo que reconocer que si bien pues hemos pasado otros 20 años sin Federico, que no por eso nos ha hecho olvidarlo, y lo vemos en esto, en que en esos 20 años que han transcurrido desde la muerte de Federico, hemos seguido trabajando en la línea y las líneas que él nos propuso. En cierta manera, si te das cuenta, ¿no? De ahí hemos seguido pues, esas líneas y esas orientaciones que él nos transmitía, no solamente desde un punto de vista clínico y con datos empíricos, porque en aquella época estábamos empezando a trabajar todo esto y él lo estaba también reconociendo, sino también desde su vitalidad, desde su intuición y desde su experiencia profesional anterior, ¿no? Pues como tú has dicho, tanto dentro del psiquiátrico, conocía perfectamente el mundo de la psicosis, como en otros espacios que conocía las enfermedades, el cáncer, estuvo, pues eso, en Somalia estuvo con la OMS, haciendo todo un plan de prevención del cáncer. Entonces, bueno, era experto en anatomía patológica, con lo cual conocía perfectamente todo el cuerpo de la persona a nivel anatómico, a nivel fisiológico, donde la inclusión de la vegetoterapia como una terapia psicosomática estaba basado en unas bases neurofisiológicas que él fue proponiendo y que ahora desde la neurociencia se está como corroborando, ¿no? Entonces, bueno, todo esto es lo que tenemos que reconocer a Federico, ¿no? Y creo bueno, que el reflejo de nuestra práctica es el mayor reconocimiento que también tiene, ¿no? Quizá Bueno, en la también línea... quería... Sí, Perdón. sí. No, de ahí No, no. iba a decir que en la línea de lo que comentabas antes, de que seguimos trabajando en la línea de lo que aprendimos, realmente Federico tenía una gran capacidad de transmisión, transmitía mucho su conocimiento de una forma muy sencilla, pero que llegaba mucho, pero también tenía una gran capacidad de entusiasmo, ¿no? Que es lo que realmente envolvía. Y a partir de ahí, pues sí, hemos seguido esa línea de trabajo. Sí, fijaros que en prevención, al hilo de que alguna persona que ha preguntado, y una de ellas es nuestra querida Blanca, bueno, él realmente, como digo, no es que trabajara en aquello que no era su especialidad. Él siempre trabajó en psicoterapia individual, bueno, en este caso en vegetoterapia característica individual, y hacía las formaciones, ¿no? En lo suyo, ¿no? Pero, bueno, conocía, estaba al día de la vanguardia intelectual, de la vanguardia científica, de la vanguardia clínica. Y entonces lo que veía que era válido y que era interesante lo plasmaba. ¿Dónde? Pues en los cursos de reciclaje que hacíamos con él, en sus formaciones y en que cada día o cada año siempre había cosas nuevas y en las que yo participé como docente con Federico, sobre todo en Latinoamérica, como ahora comentaré, ¿no? Entonces, bueno, pues en prevención él conoció a Le Boyer, conoció después a Odell, pero sobre todo a Le Boyer, que fue el que inició un poco toda la perspectiva del parto de nacimiento sin violencia, recuperando los partos naturales, un poco que está en el origen de las mujeres, históricamente hablando, y de las tribales todavía, ¿no? Muchas tribus estaban, ahora no lo sé, en aquella época sí que se hacían, incluso en ciertos pueblos o ciertos lugares se seguía con el parto natural. Entonces la medicalización del parto pues estaba cuestionándose por algunas personas, muy poquitas, entre ellas Le Boyer en Francia, ¿no? Que saca ese libro tan bonito de Nacimiento sin violencia. Y Federico y él entran en contacto, coinciden, bueno, yo estuve en esas amistades que Federico tenía en París, que llegó a ser muy conocido en el marco intelectual, se contactó con Le Boyer, contactó con, por ejemplo, pues la isoterapia de Boyer con él,
¿Cómo se llamaba la persona que hizo la antigimnasia de Aire? Ah, sí, Messiers, No, Messiers, no, Berterat, Teres Berterat. Bertera, sí. Teres Berterat, pues bueno, pues fue quien introduce la antigimnasia, que en aquella época empieza a llamarse así, pues plantea este modelo que tuvo una cierta repercusión en la época. Hizo terapia con Federico en París. Federico conoció estas cosas porque había, no sé, porque él escuchaba también a la gente. Más ejemplos, pues después conocí a Odent y conocimos a Odent, porque prácticamente en el momento en que lo conocí Federico, estaba yo allí en París, coincidimos y de hecho después Odent saca un artículo al poquito tiempo que se llama El nacimiento de el asesinato de Cristo. No, ¿cómo es el nuevo asesinato? Algo así como el nuevo asesinato de Cristo, algo así, en el que retomando el título de un libro de Reich, hace ver que cada vez que, bueno, pues que hay un parto médico, pues como que se mata, ¿no? Siguiendo un poco esa idea de Reich, se mata el origen, se mata el germen, la primera potencialidad del ser humano, ¿no? El Cristo, en términos metafóricos del ser humano. Entonces, bueno, pues quiero decir con esto, pues que toda esta gente, pues tuvo una influencia de Federico y Federico recibió una influencia también. Entonces él plantea en un artículo histórico que escribe cómo podría ser o qué utilidad podría ser hacer la vegetoterapia en la intervención preventiva primaria, concretamente con las mujeres embarazadas. Luego nosotros hablaremos de parejas embarazadas o de sistema. En aquella época, pues Federico lo plantea a las mujeres, ¿no? Esto demuestra esa intuición que después hemos continuado validando, que venía de Rice, porque Rice fue el primero que plantea la importancia de la intervención preventiva desde el comienzo de la vida. Pero bueno, Federico dice, sí, vale, pero ¿cómo lo hacemos? Entonces plantea una cierta sistemática, plantea una lógica del embarazo desde el punto de vista de los segmentos y cómo podía ayudar esa experiencia de embarazo utilizando un modelo psicocorporal coherente en ese tiempo, que utiliza el término vegetoterapia, que, bueno, hoy, al día de hoy, no es coherente en el sentido de que, bueno, la fisioterapia es un proceso profundo y el embarazo es una cosa corta, ¿no? Y lo que se aplica más bien es la psicoterapia breve. Pero él intuía, lo que quiero deciros es eso, intuía cosas, las ponía en marcha, nos animaba a ponerlas en marcha y a investigar. Y la investigación significaba la investigación de la experiencia. Vamos a ser empíricos, vamos a verlo. Y cuando lo hayamos visto, iremos desde ahí modificando y poniendo las cosas en su sitio. Bueno, pues este es un ejemplo más, ¿no? Este tema de la vegetoterapia prenatal, como desde los años 80 pues, se plantea mucho antes que en otros lugares y que desde otras ópticas la importancia de trabajar las dinámicas emocionales, los segmentos de la coraza en un proceso de embarazo para mejorar la experiencia de la mama y sobre todo para prevenir dinámicas de riesgo de estrés del bebé. Por supuesto, el parto, el posparto, y etcétera, etcétera. Bueno, es un ejemplo, ¿no? Este ímpetu de investigación que lo llevaba un poco a la práctica y nosotros cogíamos el testigo. No sé, tuvimos también esa confianza y esa intuición y es lo que nos ha ido marcando, como digo, pues una forma específica de concebir tanto el trabajo del profesional desde un punto de vista global de equipo, como también las formaciones que hacemos, formaciones donde todo el profesional se forma en prevención, se forma en clínica, se forma dentro de lo posible en medicina, en intervención psicosomática, y esto nos va dando una necesidad de nuevo de seguir investigando cosas nuevas que están viniendo ahora, que están apareciendo, que muchas coinciden con la que ya hacemos, y ese espíritu está ahí en nosotros. No sé si tú te irás de acuerdo, pero yo es lo que Sí, creo estoy y de lo que acuerdo. estamos ahora transmitiendo, seguimos transmitiendo en nuestro colectivo, ¿no? El que las nuevas generaciones y las personas que se están formando con nosotros recojan este testigo, pero no es un testigo de una técnica. No queremos y no nos interesa transmitir una técnica de algo. No, por supuesto que las técnicas son válidas y tienen que ir al interior de la formación, pero es esto que Federico nos transmitía, esta perspectiva de ética. En el fondo es una cuestión de ética, ¿no? Como yo decía una vez, eh, que nuestro oficio se basa en la ética y en la estética. La
un poco en la especialización y también en el código deontológico y en el factor humano, ¿no? Y bueno, pues eso exige una serie de cosas que no son simplemente el saber cómo se hace un acting, un ejercicio, no sé, una técnica Ujú. X para un síntoma. Mm. En relación con lo que comentabas del factor humano, recuerdo una frase que decía con mucha frecuencia, y era que el terapeuta que no quería a su paciente no merecía ser terapeuta. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Sí, sí, me acuerdo mucho porque ahí yo añadía, y el terapeuta muerto es el peor terapeuta, que fue cuando empezamos a trabajar un poco todo el tema del cuidado del terapeuta, ¿vale? El Ujú, cuidado. ujú. Y todo el tema del DOR, que viene un poco de la terminología de Rice, de la Diel Orgone Energy, un poco pues los efectos que tiene cuando disolvemos tensiones, disolvemos situaciones de estrés y situaciones que están plasmadas en la tensión corporal, pues todo eso evidentemente va a algún lugar y el terapeuta pues también va cargándose de esa presión, de esa sensación que se describe con otras palabras desde otras perspectivas, pero que nosotros pensamos y tenemos muy claro que es una cuestión también puramente de campo energético, ¿no? Entonces, bueno, todo eso también lo trabajábamos, pero veíamos cómo era muy importante utilizar una terminología que fuera la gente receptiva y que tuviera una base empírica, ¿vale? Entonces, bueno, pues hay palabras que pueden, y bueno, por ejemplo, pues el otro día lo hablábamos en una reunión, de ahí, ¿no? Todo el tema de lo que como hoy en día cómo se entiende la empatía, cómo se entiende un poco desde las neuronas espejo, cómo se está explicando la conexión que hay entre terapeuta y paciente, en fin, pues todas estas cosas que Federico no conoció, porque evidentemente 20 años han pasado muchas cosas, han cambiado también muchas cosas a nivel social, se ha instaurado algo que también él intuía y que hablábamos mucho, si te acuerdas en los seminarios, que era eso que se iba observando ya y que él decía, él se refería un poco a nivel cultural más a Brasil que a Europa, decía, ¿no? Lo borderline. Lo borderline, atención, que está llegando. Cuando llegaba de Brasil, es que Brasil está lleno de borderline, se lo decía, Sí, no en lo plan recuerdo. despectivo, sino en que bueno, en modelos sociales en los que lo disociado estaba más claro y decía, cuidado, que llegaremos aquí. Bueno, pues eso también ha sido un testigo que hemos cogido, que hemos ido trabajando y a día de hoy está clarísimo que la sociedad en la que estamos tiene más de fronterizo y de borderline que de neurótico. Esto no lo ha conocido Federico, pero lo intuyó de cierta manera también, ¿no? Y, Ujú. y es algo que ahora vemos. Entonces esto, pues recordando cómo en Latinoamérica y concretamente pues en Brasil, sobre todo en Brasil, él se fue allí a vivir porque conoció a una que sería no sé qué número de mujer, creo que la tercera o cuarta, porque vamos, tuvo Era varias, la quinta. la quinta Era la mujer. quinta. Bueno, pues, y allí se fue, bueno, conoció, se enamoró de una mujer que vivía en Brasil, en Río, y se fue allí a vivir, porque en París, pues, como que a él le daba igual, él decía que era internacionalista, le daba igual vivir en un sitio que en otro, lo importante era transmitir el discurso, el mensaje, lo cual es algo con lo que yo también me he identificado siempre en ese sentido, ¿no? Y vives con el lugar donde habita tus sentimientos, habita bueno, lo que quieres, ¿no? Y entonces, bueno, pues Federico fue a Río y enseguida, en muy poco tiempo, empezó a reunirse a su alrededor un grupo de profesionales, tanto médicos, psiquiatras, psicólogos, biólogos, que estaban fascinados y creó con una gran rapidez una red enorme en un país en el que todo lo de Rice era muy rudimentario y todo lo que sonaba terapia corporal, terapia reichiana, y era autodidacta. Había gente que se había formado leyendo algún libro, pero no había realmente nadie que lo transmitiera de una forma, bueno, pues ortodoxa y histórica, ¿no? Con fuentes históricas. Y entonces, bueno, pues fue toda una revolución aquello. O sea, aglutinó muchísima gente y, bueno, algunos colegas suyos, ya colegas, digamos, porque ya llevaba muchos años con Federico y seguíamos siendo alumnos, pero también colegas, pues empezamos a formar con él. Entre ellos yo, pues como hablaba, lógicamente al ser de Latinoamérica, estar más cercano al discurso del castellano,
aunque era el portugués, pero bueno, pues en un momento determinado yo empecé a ir allá a Latinoamérica y hacíamos formaciones conjuntas, ¿no? Eh, y luego pues también en México, México se formó, empezó a formarse, estaba allí en México, creó un poco el movimiento, empezó el movimiento reichiano, el padre de Patricia Estrada, Rafael Estrada, que era un psiquiatra que empezó a organizar un colectivo para seguir las enseñanzas de Reich y todo el tema de la libertad sexual, tal y como Federico había hecho en Italia y en otros países, reivindicar por los derechos sexuales siguiendo la línea de Reich. Pero también es cierto que era todo dinámicas autodidácticas, ¿no? No había realmente profesionales que enseñaran. Entonces, pues fue el principio de lo que sería y lo que es hoy en día, pues la organización de la vegetoterapia y de la psicoterapia analítica en algunos países de Latinoamérica, ¿no? Fundamentalmente México, Brasil, también en Uruguay, en Venezuela, pero sobre todo el trabajo fundamental estuvo en Brasil y México, sobre todo Brasil. Y tenemos, pues hoy en día ya equipos de trabajo con colegas, con compañeros y compañeras que están trabajando en esa línea. Y gente que quiso mucho a Federico allí en Brasil, pues desde personas muy conocidas, igual están oyéndonos ahora, Adriana, Mirela, en Natal, en el noreste de Brasil, se creó un equipo muy, muy bonito, todo cierto, porque a la hora de trabajar, por ejemplo, en grupo y hacer algunas cosas, nos encontramos con la dificultad de que los coterapeutas, hombre y mujer, pues era difícil unirlos, ¿no? Y había muchas anécdotas así. Pero en Natal, en Río, en Sao Paulo, en Brasilia, pues en muchos lugares de Brasil empezó a ser muy conocido y sigue siendo muy conocido el nombre de Federico Navarro. Y bueno, y eso es algo que es muy bonito también, ¿no? No, es que paro aquí porque si no, no sé, tendrás cosas que aportar que si no, no te dejo, no te dejo espacio. Bueno, yo recuerdo, por ejemplo, cuando estaba ya enfermo, yo creo que él ya sabía que estaba enfermo, cuando hablaba de la muerte, Federico decía que lo único que le preocupaba, así, bueno, cuento esto en plan de anécdota, ¿no? Que lo único que le preocupaba era dejarse cosas por hacer en esta vida. Una de las cosas que le gustaba era viajar y recuerdo que en uno de los últimos viajes, no sé si fue el último o uno de los últimos, nos contó que tenía muchas ganas de ir a Ibiza porque no conocía la isla y tenía una especie de idealización. Entonces le organizamos un viaje, Nacho y yo, nos fuimos con él, con nuestras parejas, un viaje muy divertido y muy intenso. Y allí surgió también su deseo de ir a Cuba. Entonces Nacho, que tenía relaciones, pues le organizó un viaje, fue a Cuba y realmente al poco tiempo de esto ya enfermó bueno, empezó su proceso de despedida. Y allí él volvió a Nápoles y fue allí donde murió en su casa. No Sí. quiso morir en el hospital. Bueno, él se automedicaba, digamos, conocía perfectamente su proceso oncológico y se automedicó con terapias alternativas. Vamos, no quiso saber nada de la quimio ni de la radio y bueno, y murió pues cuando él sintió de alguna manera, cuando le llegó el proceso, que sabía que iba llegando, pero controlándolo de una manera pues muy, muy suave, ¿no? Y unos días antes de morir tuvimos la suerte de poder acompañarlo, precisamente Tairé, Nacho y yo. Fuimos, Uh-huh. fuimos a verlo a su casa en Nápoles unos días antes de morir y allí pues nos pudimos despedir de él. Eh, y bueno, pues fue allí terminó su viaje, ¿no? Tenía 78 años. Bueno, pues fueron 78 años, pues que culminaba, era cada día una culminación, un principio y un final, ¿no? Algo que también es cierto que hay que decir y que yo aprendí de él y que él me lo decía porque era también muy crítico consigo mismo. Él, por ejemplo, decía, a ver, Javier, yo sé, él decía, ya sé que con lo que yo fumo, posiblemente en mis pulmones, pues como pasó, porque realmente él cogió, bueno, fue una de las cosas que llevó a la muerte fue el cáncer de pulmón. Dice, pero para mí es un placer.
y no voy a renegar del placer este de fumar. Pero yo sé que soy masoquista porque estoy haciéndome daño. Entonces lo decía. Dice, pero bueno, bueno, era como un límite y también tenemos que aceptar nuestros límites y este es mi límite, ¿no? Eh, y una cosa que me decía también es, algo de lo que me arrepiento es de no haber estado más tiempo con mis hijos. ¿Por qué? Porque él dedicó, realmente era un profesional entregado a su oficio, que vivía para divulgar, para trabajar dentro del campo de la salud. Era un especialista en la salud, pero es cierto que, claro, como pasan muchas esferas de nuestra vida, en muchos lugares, sobre todo en muchos trabajos relacionados con lo humano, pues puedes pasarte realmente el día y la vida y muchas vidas si tuviéramos trabajando en ello, ¿no? Porque es un campo que es abierto completamente. Y Federico, pues eso, se dedicó a ese campo y él se dio cuenta en un momento determinado que, bueno, que sus hijos se habían hecho grandes, mayores y que él no había dedicado tiempo, el tiempo que hubiera querido ahora, ¿no? Visto atrás, mirando a la vista atrás. Y eso yo tuve la suerte de que lo aprendí pronto, porque fue un mensaje que me llegó mucho. Y yo he intentado, dentro de lo posible, pues que eso no me ocurriera, es decir, que poder transmitir, digamos, poder combinar lo que es mi oficio con, y creo que tú también, Taire, con lo que es nuestro oficio, con lo que es ha sido también el dedicar tiempo a la familia, a nuestros hijos y a no sé, familia en el sentido abierto a la palabra, a crear espacios, vínculos y a facilitar la maduración y el crecimiento de los seres queridos, ¿no? Y creo que eso es muy importante. Los hijos, la pareja, pues los padres, o sea, dedicar un tiempo, ¿no? También a la intimidad. Y bueno, el poder aprender eso, pues a mí me ha ayudado mucho. Es algo que también le agradezco a Federico, el que pudiera transmitirme alguno de esos límites que permiten que a lo mejor el que lo recogen no lo tenga, ¿no? Él también decía, y te acuerdas, ahí decía mucho que llega un momento en que el paciente va a estar más sano que el terapeuta, ¿no? Es decir, nosotros Sí. estamos facilitando salud y a veces nosotros nos quedamos un poco con nuestros límites, pero no tienen por qué tenerlo los pacientes, ¿no? Y las personas. Y era un poco su ilusión, tanto a nivel clínico como a nivel de prevención, el que llegara un momento, que también lo decía mucho, y de ojalá llegue el momento, y nosotros estamos participando un poquito en ello, en que no tengamos que, no existan los psicoterapeutas, ni los psiquiatras, ni los psicólogos, ¿no? Porque las personas hayan llegado a un nivel en el que desde el principio de la vida han madurado de una forma en la que no necesiten luego estos, estos profesionales, no nos necesiten a nosotros porque tengan la capacidad de gestionar su vida mejor, ¿no? Bien, pues esto es un poco lo que, no sé si te ocurre algo más o hay tantas cosas que podríamos decir. Bueno, quizá dejar un poco de espacio por si hay alguna Sí, pregunta. Y la línea de lo que comentabas, la línea de lo que comentabas, ¿no? De que Federico decía que se arrepentía de no haber dedicado más tiempo a sus hijos. Realmente tuvo muchos hijos en el mundo porque fue una persona muy querida, ¿eh? Como tú sí, sí. decías antes. Quizá compensó de esa manera. Bueno, muy querida y también muy odiada. Hay También, que también. decirlo, precisamente por esa radicalidad coherente suya, pues también tenía muchas personas que bueno, no lo soportaban, vamos. No lo soportaban y que desarrollaban mucha peste emocional, muchas difamaciones, muchos comentarios, muchas críticas, mucha manipulación frente al discurso suyo. Bueno, que también pasó con Reich y pasa, yo creo, con todas las personas que mantienen una coherencia en su discurso, ¿no? Pero bueno, eso no es algo que deba de importar mucho, ¿no? Bien, pues tú estás leyendo el chat, Taire, Es no que sé lo leo si... fatal. No sé si tú lo lees mejor. Yo lo leo fatal. Pues es que a mí no me llega. Habla tú. Ahora mismo había algo, pero se ha borrado. Bueno, No hay puedo ver. comentarios que va haciendo la gente, ¿no? Sí, sí, Vamos a ver. por eso, pero que No, no se leen sí, muy bien. espera, yo lo veo por aquí un poco. A ver si me llega.
Eh, Federico, ¿dónde aprendió vegetoterapia? Es una pregunta, ¿la ves? sí, sí, bueno, pero esto lo hemos comentado, que él bueno, se pasó su análisis, se Sí, pero a formó lo mejor es alguien que se ha conectado después. con Ola Ragnes, que fue un discípulo directo de Reich hasta que Reich murió y fue uno de los representantes en Europa que siguió vivo después de la Segunda Guerra Mundial y siguió trabajando, ¿no? con la vegetoterapia hasta su muerte también. Entonces, Federico consiguió, cuando ya Ragnes era mayor, consiguió, él era psicoanalista ya y también se había formado con un terapeuta junguiano, consiguió todavía pasar, pedirle a Ragnes que pasase el análisis y la formación con él. Entonces Federico se forma con Ola Ragnes, es decir, se forma en la línea directa de Reich. Bueno, luego hay más Y otra comentarios. pregunta, a ver, que no se lee muy bien, ¿tú lo lees? Sí, sí, yo lo leo, sí, pero son todo comentarios. Vale, Aquí es interesante recordaros que en la tienda nuestra de la escuela, que es sí. sternet.org, hay un libro que en su momento eh, se ve bien, o se ven, no sé si se ven se ve, ¿no? Que en su momento publicamos, creo que al poco de fallecer, y que es la, es la publicación del libro, un libro común, colectivo de varios profesionales. Tenéis algunas fotos ahí de No, no sé Federico qué pasa, que y no se oye nada. no se oye, se te oye a ti, a ti se te oye. Por ejemplo, pues aquí está Federico con Manuel Redón, Está hablando aquí lo Javier, pero no tenemos le oigo. solo. No, no, no te corto. Bueno, pues este libro está en nuestra tienda. Se llama Federico Navarro en tu recuerdo y lo edita nuestra editorial, pero se escribe desde la IFO, la Federación Internacional de Escuelas de Ergonomía, que fue una red y es una red que agrupa a diversas escuelas de vegetoterapia postreichianas del mundo, internacionales, y que, bueno, en su momento organizamos desde la SEO y Federico fue presidente honorario hasta su muerte. Yo fui presidente bastantes años y ahora pues Luis Calvina, que es un colega francés, muy amigo también de Federico y un discípulo muy directo de Navarro en la época que estuvo en Francia. Y Luis Calvina fue un poco pues la persona que le apoyó y estuvo a su lado todo el tiempo y es amigo nuestro también. Pues participa también en este libro, escribe un articulito muy bonito. Bueno, lo tenéis en la tienda. Y otro libro que también podéis encontrar, que son dos de Federico Navarro, suyos, también publicados por nuestra editorial, es el libro de la sistemática de la vegetoterapia y el libro de la somatopsicodinámica. Bueno, estos libros realmente el primer lugar donde se empiezan a publicar sus libros, los libros de Federico, son en España. Y son dentro de nuestra editorial y son dentro de nuestro colectivo. Y bueno, pues si queréis también, en la tienda, pues está el último libro mío, que se llama La psicoterapia analítica, que aquí recoge un poco la evolución de esos 20 años después de Navarro, después de nuestro maestro, y que hablo también de Federico en el libro, en un capítulo, dedico unas páginas a él. Bien, pues yo creo que si queréis hacer alguna pregunta más para terapia en inglés, bueno, en el libro este el libro de Federico está en inglés y en castellano. O sea, es el único libro creo que tenemos traducido, publicado en las dos lenguas, el de Federico, en inglés y castellano. Y bien, pues si queréis hacer alguna pregunta concreta, pues tenemos un par de minutos o tres más y ya pues lo dejamos aquí. Las tres H's que dices, Luisa, que Federico decía, ¿no? Las tres H's por las que se destaca un psicoterapeuta era la humanidad. ¿Cómo era? Humanidad. No, Javier, no te oigo nada. No, no sé qué ¿no? pasa, pero no te oigo nada. Pues no sé si no me oye nadie. Igual no me oyes tú solo. ¿Cómo?
pero igual no me oyes tú. No sé qué ha pasado, pero no te oigo nada. Pues no sé. ¿Me oye alguien? O sea, ¿se me está oyendo a mí o no me oís tampoco? Sí, sí, sí que me escuchan, ¿eh? A mí sí. A Sí, ti sí me yo escuchan. no- a ti se te oye, pero yo no te oigo. ¿A mí se me Bueno, oye? ellos nos oyen a los dos. A los dos, está bien. La que no oye es ella. Pero bueno, no pasa nada. Bueno, decía que estaba comentando. Me ha ido. Se me ha ido ahora. Bueno, pues eso. No sé, si queréis hacer alguna pregunta más, pues hacéis. Ah, las tres H's, Bueno, sí. Las tres H's eran humanidad, humildad y humor. Había lo del estás humor. hablando de las tres, era esperar, esperar y esperar. No, eso era otra cosa. Eso era otra Ah, es cosa. que como no te oigo bien, no sé muy bien de qué hablas. Eso era otra cosa. Bueno, pues alguna pregunta, venga, más o un comentario y cerramos. Por decir, habría muchas cosas que decir. Bueno, también comentaros que hay un montón de cartas para quien le interese la documentación y la historia. Hay un montón de cartas de Federico escritas por él a mano, un montón de actas de asambleas y de la época suya, del paso, por ejemplo, de la SEO a la IFO, que fue una etapa muy importante. Fue el momento en que pasamos de ser escuela europea a plantearnos ser una escuela internacional, en cuanto que ya había grupos en Brasil, en México que participaban y que estaban formados. Hubo gente que ahí no lo tuvo tan claro, pero bueno, seguimos adelante y de ahí surgió la IFOC. Y, y bueno, toda esta documentación está, para quien quiera trabajarla, pues hay muchísimas cosas. Y todo lo que yo he dicho está documentado, todo lo que está en el libro este de Federico está documentado. Y bueno, pues no sé, ya con esto creo que es suficiente para que conozcáis un poco eh, pues la figura y la actualidad, ¿no?, de Federico. Eh, ¿A qué crees que se debe esa resolutividad de trabajo que Navarro sistematizó? Pues bueno, realmente yo, en mi experiencia, porque yo seguí un poco el proceso estando ya en la SEOR, la sistemática de la vegetoterapia no se organiza en un día ni en dos, se organiza en años. Federico, como en otras cosas, fue quien propuso esa investigación, quien participó en ella y sobre todo y fue el principal bueno, organizador y quien sistematizó realmente todo el trabajo. Pero se puso en común y algunas personas aportaron algunas actings, otras algunas sugerencias, algunas ideas. Bueno, fue una época en la que todo eso se comentó y de ahí surge ya recoge todo eso Federico y hace la sistemática. Entre otras cosas la hace él y parte de la base de que es necesaria una sistemática en la vegetoterapia de Federico porque el trabajo de Rice yo siempre digo que es un poco prehistórico, entre comillas, prehistórico en el sentido de antes de la historia, es decir, era muy intuitivo, pero Rice realmente no cerró muchas cosas, no cerró el diagnóstico, no cerró la intervención clínica aplicada a ciertas estructuras, no organizó las fases. Entonces, bueno, él daba por hecho que seguía un poco todo el trabajo de análisis del carácter, pero lo que fue ya la puesta en concreto de la integración del cuerpo estaba muy virgen. Y no digamos ya el tema de campos energéticos. Entonces Federico, con su conocimiento médico, su conocimiento de la anatomía patológica, su conocimiento del cuerpo humano, pues también le fue mucho más sencillo y más fácil, digamos, organizar la lógica de los actings desde el punto de vista neurofisiológico, los tiempos, asociado un poco al funcionamiento también neurovegetativo. Y bueno, todo esto fue lo que le llevó a ser un poco pues, pionero en ese campo y identitario, porque en realidad es marca identidad con otros modelos reichianos que no siguen la sistemática de trabajo que desarrolla, que plantea Federico, que seguimos nosotros, ¿no? De ahí viene la diferencia un poco con la orgonterapia. El concepto de orgonterapia la siguen hoy en día más, sobre todo el grupo de Estados Unidos, discípulo de Reich del American College,
¿Por qué Rice empezó a hablar de orgonoterapia en un momento determinado? ¿Por qué? Porque introduce el concepto de orgón, el concepto de energía vital, como algo fundamental en la relación humana y en la asistencia humana y en la asistencia de la vida, ¿no? Entonces, bueno, para él, para Rice, el oficio, digamos, el concepto de psicoterapia se queda como muy corta, muy mecánica, y plantea el concepto de orgonterapia en el sentido de que el psicoterapeuta, el terapeuta que trabaja con la salud, debe de conocer y debe de manejar y debe de estar versado en el concepto orgonómico o energético. Pero claro, realmente eso fue algo que comenzó Rice, que se ha seguido desarrollando, pero que no se ha podido sistematizar, entre otras cosas porque Federico le decía, dice, no creo que nunca podamos sistematizar un trabajo con lo energético y con los campos. Entonces, pero sí podemos mantener una sistemática y evolucionar desde un modelo neurovegetativo, desde un modelo neurofisiológico, que en el fondo es energético, ¿eh? Entonces, por eso hablamos de vegetoterapia de carácter analítica a día de hoy, aunque respetamos y tenemos totalmente en consideración las aportaciones del trabajo de Rice en la ergonomía, y hemos incorporado nosotros y hemos trabajado muchos años también en ese terreno con el acumulador de orgón, con el test de sangre, con los biones, con las biopatías, pero en línea de investigación, como nosotros siempre lo hemos vivido como investigación, que es como Rice lo vivía también. Y en el campo clínico hemos ido trabajando con los encuadres aplicados a cada situación. Atención en crisis, psicoterapia breve o focal o psicoterapia profunda con la vegetoterapia. Entonces, bueno, esa es la gran diferencia un poco entre la orgonoterapia y la vegetoterapia. Creo que había alguna otra pregunta que decís por ahí. Proyecto educativo en Somalia. En Somalia lo que él colaboraba con la ONU, era un proyecto de prevención general. También entraban un poco algunas vacunas de las enfermedades que ahí había y luego también sobre todo a nivel de higiene y de infraestructura básica y esencial, ¿no? Y entonces, bueno, pues un proyecto en el que colaboró allí un tiempo, creando sobre todo pues factores de higiene mental y de higiene pública, temas anticonceptivos, empezó a desarrollar también ahí un tiempo, ¿eh? Pero ya digo, estaba dentro del proyecto de la ONU, de Naciones Unidas, y luego él se volvió otra vez a Nápoles y fue cuando empezó, tomó la plaza de director del psiquiátrico criminalista de Nápoles, que era un psiquiátrico pues muy duro y donde, como ha descrito Taire, pues en aquella época empezaba todo el tema de los neurolepticos y él, como decía siempre, a día de hoy no conocéis lo que es la psicosis ni la esquizofrenia. Ya no existe la esquizofrenia, existe. ¿Por qué? Porque ya se medica a la gente. Entonces sí que sabíamos lo que era una persona esquizofrénica, una persona psicótica y el sufrimiento tan terrible que vivían y la enajenación que vivían por el aislamiento y la brutalidad que tenían con ellos, ¿no? Entonces, bueno, si bien él en parte concibió que podía ser una cierta evolución del psicofármaco, también tenía muy claro que si no iba acompañado de una atención, intervención clínica adecuada, el psicofármaco se convertía en una especie de terapia vegetal, de convertir a la gente en vegetales, ¿no? Y eso es lo que se negó Navarro a hacer, ¿no? Entonces él siempre planteó la inversión en salud mental para poder trabajar con la psicosis y lo psicótico y igual que con otras patologías, desde la intervención de psicoterapias efectivas. Muy bien, pues lo dejamos aquí, si os parece. Gracias a todos y a todas por vuestra participación y cualquier cosa que queráis, sabéis que tenemos la página web de starnet.org, tenemos el correo electrónico, el Instagram, el correo es formacion@reichiana.org y .com, ¿no? Bueno, ahora no me acuerdo, no me hagáis caso, pero bueno, lo tenéis en la página web. Y bueno, Instagram y tenéis también Facebook. Entonces, muchas gracias y terminamos aquí.
Vegetoterapia caracteroanalítica. Hoje, em várias partes do mundo, é possível encontrar profissionais se utilizando desse método na tentativa de proporcionar uma melhor qualidade de vida para seus pacientes. O que é feito no presente surgiu através das teorias do neuropsiquiatra e psicanalista Wilhelm Reich. Prosseguiu com os estudos de seu discípulo direto Ola Hacknes, mas somente ganhou forma e aplicação prática, vindo realmente ajudar milhares de pessoas em todo o mundo através de um homem, Federico Navarro. Mas conhecer a figura humana que está por trás do profissional que dedicou sua vida à sistematização de uma teoria é privilégio de poucos. Tão fascinante quanto sua obra é a sua vida, que vamos conhecer um pouco agora. Federico Navarro veio ao mundo em Nápoles, Itália, em 16 de junho de 1924. O primeiro filho do casal Vicenzo Navarro e Maria Retondo nasceu no seio de uma família burguesa, que estava completa 4 anos depois, com a chegada de sua irmã, Olga Navarro, falecida em 1996. Para o pai, dono de uma empresa de transportes, primeiro vinha o trabalho, depois a família. Para a mãe, uma dona de casa tradicionalmente católica, em primeiro lugar estava o dever, depois o prazer. A educação de minha mãe foi antes o dever, depois o prazer. E esta mensagem ainda somente me persegue. Nessa família de rígidos costumes, a presença marcante foi sua tia, Ana Retondo, uma professora dedicada à educação do pequeno Federico, com quem ela aprendeu o prazer da leitura e da busca pelo conhecimento. Para boa sorte, em casa estava a irmã de minha mãe, solteira, que era professora. E praticamente ela foi a minha verdadeira mãe. E eu lembro que a minha tia, cada dia que voltava em casa, ela me levava um presente. Cada dia. Quando ainda adolescente, Federico já se destacava dos demais. Em plena era Mussolini, enquanto todos eram obrigados a participar das manifestações fascistas, Navarro preferia o grego e a literatura. Anos mais tarde, decidiu-se por estudar medicina. Recém-formado pela Universidade de Nápoles, o jovem médico concluiu seu doutorado em 1948 e voltou-se para o estudo da anatomia patológica, indo trabalhar no Instituto do Câncer. Idealista e incorrompível, Navarro desafiou as normas, enfrentou o sistema e abandonou o Instituto, preferindo manter seus valores e ideais. Essa é uma marca presente em toda a sua carreira profissional. Eu fui para o Instituto do Câncer e, para ser coerente, a coerência é a única minha virtude. Para ser coerente, eu pedi de fazer outra pós-graduação em anatomia patológica. Neste mesmo período em que Federico reafirmava seu interesse pela biopatia, foi marcado pela convivência com seu tio, um antifascista que despertou nele seus ideais revolucionários. Ideais que o levaram, anos mais tarde, a presenciar a dramática revolta de Nápoles, uma batalha que durou 4 dias e que lhe deixou lembranças que o emocionam até hoje. Nesta luta, um meu amigo perto de mim foi metralhado e morreu à minha idade. E
Depois de 4 dias, Nápoles foi liberado para os napolitanos. E, neste momento, foram chamados os americanos que entraram em Nápoles, que já era completamente vazia de alemão. Já trilhando o caminho da neuropsiquiatria, Federico ingressou no Hospital Psiquiátrico Criminal de Nápoles, onde trabalhou durante 18 anos, tendo chegado ao posto de diretor. 1950, entrei a trabalhar no Hospital Psiquiátrico Criminal. Nesse momento, eu comecei, eu estou trabalhando aqui, eu não sou psiquiatra, agora vou acabar a pós-graduação de anatomia patológica e vou fazer a especialização de neuropsiquiatria. O início de sua carreira no hospital foi marcado pelo casamento em julho de 1950 com Ana Maria Calabro. Em abril de 53, nasceu seu primeiro filho, Diego Navarro. A família o acompanhou na aventura de trabalhar na Somália em 1954. E foi na Somália que ele concluiu seus estudos em neuropsiquiatria sobre lepra nervosa. Eu lembro que era o único neuropsiquiátrica da África Oriental. De todo o mundo, tudo chegava no meu consultório, porque eu fui chamado de médico de Jim. Jim, em Somália, significa diabo, o doente mental, não? Ele é endemoniado. Foi também na Somália que nasceu sua filha Fausta, em maio de 1954. Sua esposa, lamentando as condições em que a pequena Fausta estava sendo criada, longe das tradições italianas, retornou com os filhos a Nápoles pouco tempo depois. Navarro somente abandonou o trabalho na África por estar infeliz com o descaso das autoridades no tratamento dos doentes da então colônia italiana. Ao regressar a Nápoles, Federico separa-se então de sua esposa Ana Maria. É somente em 1965 que ele descobre o universo de Reich. Ao ler extratos de obras como A Função do Orgasmo, Psicologia de Massa do Fascismo e Escutas é Ninguém, Navarro se identifica de tal maneira com o pensamento de Reich que decide estudar e aprofundar-se em vegetoterapia. Compartilhando com amigos desse desejo de conhecimento, Navarro consegue que durante 3 anos, Ola Harkness, psiquiatra norueguês e continuador dos trabalhos de Reich, promova essa iniciação nas teorias da vegetoterapia. Daí nasceu o movimento que popularizou o pensamento de Reich na Itália. Mas não foi por acaso que Federico tornou-se o responsável pela metodologia do trabalho de Reich. Ele foi capaz porque reunia as competências ideais. O próprio Ola Harkness, por reconhecer que uma formação em medicina seria indispensável para a sistematização da vegetoterapia, incentivou Federico, afirmando: "Se você quiser, poderá fazer isso." E Federico fez. Ele dedicou os próximos anos de sua vida à sistematização da vegetoterapia caracteroanalítica e já na década de 70, seu trabalho começou a ganhar maior projeção com a realização de congressos na França e Espanha, além de seminários e oficinas que começaram a atrair a atenção de psicanalistas em toda a Europa. Mas a vida de Federico não era apenas o trabalho. O fato é que toda a sua trajetória profissional foi marcada por grandes amores, como a artista sueca Inger Lindberg, cujo romance resultou no seu terceiro filho, Cristiano Navarro, nascido em 1960. Alguns anos depois, Navarro apaixonou-se pela belga Roberta Gerrits, uma estudante de psicologia que por muito tempo o acompanhou nos estudos da vegetoterapia. Em 1970, Federico Navarro, juntamente com o colega Piero Borrelli, fundou a CEOR, Escola Europeia de Organoterapia. Na França, onde viveu durante muitos anos, Federico continuou a aprimorar a metodologia, preocupando-se ao mesmo tempo com a disseminação desse conhecimento no meio acadêmico. Também foi na França que Federico apaixonou-se mais uma vez. Nicole, como ele mesmo revela, foi realmente um grande amor.
Em Paris me ofereceram à universidade um curso sobre RAI. Nesse curso encontrei a pior mulher da minha vida. E eu fiquei apaixonado dessa mulher, muito bonita. A relação com a Nicole, para mim, era, quando estava em Paris, não era nada de verdadeiro. Mas depois de tudo isso, a relação foi, para mim, muito importante. A um ponto que eu decidi de morar em Paris. A divulgação de seu trabalho correu à Europa e atraiu a atenção do espanhol Javier Serrano, que fundou a ESTER, Escola Espanhola de Terapia Haitiana, baseada na metodologia de Federico Navarro. Conocí la diferencia entre las terapias corporales, las llamadas terapias corporales que yo, con las que yo había tenido relación en esos años de formación, y lo que podía realmente ser la continuación del trabajo de Wilhelm Reich. Contemplé la diferencia entre el trabajo de Lowen con la bioenergética, con quien tuve la ocasión de trabajar en un workshop unos días, y la diferencia del trabajo con Federico Navarro, y sentí que realmente lo que yo había leído de Reich, la obra de Reich, se reflejaba en su mensaje y en su forma de hacer. Y realmente entendí el porqué de mi insatisfacción con la bioenergética y con otras terapias corporales cuando contemplé su sistemática, cuando contemplé su forma de diagnóstico, su forma de presentar los casos y su forma de estar con el paciente. La tradición analítica europea que Reich desarrolló se reflejaba en la forma de actuación y de praxis de Federico. Por tanto, para mí Federico ha sido mi maestro, ha sido mi colega, ha sido mi amigo y seguirá estando siempre en mi corazón. Em 1986, já conhecido no mundo inteiro, Navarro chegou ao Brasil a convite de Eugênio Mahrer e Fernando Acosta. Mahrer descobriu Federico em Paris e, juntamente com Acosta, teve a ideia de difundir seu trabalho no Brasil. A vinda de Federico resultou na fundação da primeira semente da vegetoterapia no país, o Instituto de Orgonomia Ola Hacknes, criado juntamente com Alfredo Alemão, Humberto Liberati e Maria Beatriz de Paula, no Rio de Janeiro. A partir do Instituto surgiu a EOFEN, Escola de Orgonomia do Rio de Janeiro, responsável pela disseminação da metodologia de Federico por todo o país, gerando outras escolas, inclusive a de Natal, fundada em 1996. Eu sou muito contente porque atualmente no Brasil temos uma difusão do pensamento de Reich nas escolas de Natal, Brasília, Rio, Curitiba, São Paulo e me parece também Florianópolis. Isso permite uma troca de experiência sempre em função de uma melhor convivência e de compreensão da importância da solidariedade e do respeito e do amor recíproco.
No Brasil, Federico conheceu Cibele Coelho, psicóloga vegetoterapeuta, com quem casou e viveu até 1993. O Brasil é o país pelo qual ele diz ter se apaixonado, e enquanto Federico revela sua paixão, alguns profissionais que aqui tiveram a oportunidade de conhecê-lo declaram-se para ele. Federico chegou aqui no Rio no final da década de 80 e fundamos uma escola que se chamou na época Instituto de Ergonomia Ola Hacknes e que depois mudamos o nome para a Escola de Ergonomia Federico Navarro. Eu estive nessa escola desde o início e compartilhei com ele todos esses anos de formação, como aluna, como assistente e como colega. Enfim, compartilhamos muitas coisas juntos e nesses anos todos, do ponto de vista pessoal e afetivo, o que Federico ensinou para nós, eu acho que foi muito mais do que uma metodologia, um instrumento de trabalho. Foi uma maneira da gente se relacionar na profissão com muita honestidade, com muita lealdade, com muito afeto, respeitando os limites pessoais. Enfim, é uma pessoa que eu cresci muito, aprendi muito com ele, não só eu, mas todos os nossos colegas, muitos vegetoterapeutas já aqui no Rio. Somos muito agradecidos a ele. O Federico representa hoje uma referência não só para nós, terapeutas corporais, desse movimento de Natal, como também a nível do Brasil. Ele pôde vir a Natal e junto com essa equipe de trabalho que compõe o restante do Instituto, Milena, Valquíria, Ana Leila, Magali, nós podemos criar e dar continuidade a esse movimento que se mantém. E o Federico foi a pessoa que pôde viabilizar esse projeto, esse trabalho que continua. E a nível pessoal, o Federico é uma referência que não tem muitas palavras que poderiam expressar. O Federico é uma referência de mudança de vida. Pessoalmente, para mim, é uma pessoa que tem uma importância além do homem profissional, além do Navarro, que foi isso que ele ensinou pra gente. Ele é o nosso Federico, é o nosso mestre, é o nosso querido. Eu pude aprender muito com o Federico e assim como as pessoas que podem conhecer, ter o privilégio de conhecer Federico, sabem do que eu estou falando. Conheci Federico em meados de 1986, data de sua primeira vinda ao Brasil. Fiquei perplexo e tomado por um estado de cientificação e magia pela vida. Estado este que me fez arrumar as malas e ir para Paris e Roma para fazer a minha terapia pessoal nos anos de 1987 e 88. Sempre me relacionei com Federico através do afeto e hoje sinto gratidão por ter compartilhado com ele durante anos a minha vida pessoal e profissional. Federico é um amigo inteligente, discreto, delicado e explosivo. Quando olhamos com olhos de ser, nos deparamos com uma bondade e disponibilidade surpreendentes para com os que ele ama. Federico Navarro, um grande cientista. Nada escapa aos seus olhos exigentes. Preciso, traçou um caminho para aliviar a dor humana com a sistematização da metodologia da vegetoterapia caráctero-analítica. Muitos e muitos brasileiros podem hoje, no ofício da psicoterapia corporal, contar com um instrumento preciso e eficaz. Seus livros servem de apoio às questões que os terapeutas têm o fruto do trabalho diário. São escritos concisos que pedem leitura e releitura. E cada vez nossa percepção se amplia e a compreensão das dificuldades humanas sedimenta. Penso que Federico não sabe em sua simplicidade e modéstia o bem que trouxe para a humanidade. Humildade, humanidade e humor. São os 3 H's dos quais tanto fala Dr. Federico. Mas existe uma diferença. Além de falar e ensinar, Dr. Federico põe em prática seus ensinamentos como poucos conseguem fazer.
E durante todos esses anos em que tive a oportunidade de conviver com ele, seja em momentos de psicoterapia, em sala de aula ou em conversas informais, pude perceber que além desses 3 Hs, o Dr. Federico possui um outro, que também considero de suma importância ao homem. É o H da honestidade. E é essa honestidade que torna o Dr. Federico odiado por uns, mas muito amado por outros, principalmente por aqueles que não têm medo de ouvir a verdade. Chegando aos 78 anos, Federico não para. Quer concluir seu mais novo livro, quer simplesmente sobreviver, quer continuar lecionando em Nápoles, viajar, enfim, seguir assim só vivendo a vida, enquanto suas ideias e visões do mundo se encarregam de contar a sua história. Espero que depois da minha morte tudo vai continuar melhor. Federico Navarro faleceu na noite do dia 9 de outubro deste ano de 2002, em casa, na sua cidade natal, Nápoles, Itália, que tanto amava. Ter partilhado a vida com Federico, dos seus ensinamentos, sabedoria, coerência, amor e respeito sem iguais pelo outro e para tudo com o qual se envolvia, nos encheu sempre a alma de uma profunda gratidão e amor e nos dignificou mais como profissionais e seres humanos. A sua morte, esta impossibilidade de partilhar novos dias com ele, nos entristece profundamente e silencia nossos corações e nosso ser de muita dor. É uma perda irreparável. Mas Federico lutou pela vida acima de tudo. O caminho da alegria plena e do amor verdadeiro buscou firmemente como tudo o que fazia. Federico foi um homem de ação, um grande homem, que incansavelmente desbravou os caminhos da ciência e do saber, chegando no mais profundo do homem, e nos entregando humildemente, como foi sempre, para quem o sentiu em toda a verdade que foi sua vida, tanto conhecimento,
vida, amor e trabalho, registrados tão fielmente na sistematização da metodologia da vegetoterapia caracteroanalítica. Nós somos seus pequenos frutos, nesta revolução de amor e vida que tão dignamente começou e realizou pelo homem somente para o bem do homem. Que possamos, com esta herança de conhecimento, amor e trabalho, inscrita nesta memória afetiva por todo o nosso convívio com Federico, seguir crescendo, fazendo das escolas deste movimento pós-haitiano um caminho tão belo, digno e ético, o quanto quis, para o qual dedicou inteiramente sua vida vivida. Federico, como é doce tua lembrança, como pesa sobre nós a tua falta. Teu nome cantará sempre, suavemente, bravamente em nosso peito, despertando nossas forças, afirmando nosso ser. Nos campos livres, nos campos de amor, correrão feito ventos sem destino, germinando tantas flores, abrindo tantos caminhos. Teu riso certo, teus gestos fortes, teu olhar vivo, continuarão dentro dos nossos sonhos, recriando este universo de alegria e amor que continuamente ensinastes a cultivar. E agora, no teu silêncio vivo, em teu nome, continua a se revelar.